Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. En esta ocasión del podcast de la grandiosa ciudad del rol, contamos con 5 invitados con los cuales vamos a platicar un poco al respecto de tips para crear personajes jugables y no jugables. Para empezar con toda esta aportación de esta noche, vamos a comenzar con Jesus. Jesus es un máster de Mundo de Tinieblas y Llamada de Cthulhu aquí en el server. Un gusto, Jesus, ¿cómo estás? Un gusto, buenas noches. Eh, Comencemos. ¿Qué podrías recomendar para alguien que va iniciando en todo esto del mundo del rol en cuanto a su historia, a la historia de su personaje? Ok, si es la historia de su personaje, yo le recomendaría que se cree el personaje que más le guste, el concepto que más le guste, y una vez lo cree, que intente detallarlo lo más posible hasta el punto en que él se sienta cómodo con el personaje. Si él se siente cómodo con el personaje escribiendo 2 palabras en Word, que así sea. Si así él lo interpreta bien, si así él se siente cómodo, está bien. Sin embargo, en un papel estándar, para crear un Ujú, personaje, sí. lo mejor sería meterse en Word o en algún archivo de trabajo y empezar a trabajar con tu imaginación. Imagínate un concepto que te gusta, que te gustaría interpretar. Yo recomiendo muchas veces rescatar esos sueños frustrados que uno tenía cuando niño o en algún momento que vio alguna película y vio algún concepto de personaje que le gustó mucho y dijo, y tú dices, a mí quizás me gustaría ver ese personaje en un nivel más profundo. Entonces tú agarras ese concepto de esa película, bueno, ese personaje de esa película que te gustó y lo rescatas en tu personaje. Después de eso, recomendaría hacer una historia lo más compleja posible hasta el punto en que tú te sientas cómodo y hasta el punto en que tú creas que vas a usar esa historia, ¿ok? No tienes que dar detalles demasiado abarcantes, que si hablar de cómo se llamaba su madre y la familia de su madre, su padre, no. Si la crónica o la partida que vas a jugar no lo requiere, si es por ejemplo algo simple como un one shot, bastaría hacer 1 o 2 parrafitos y ya. Y por supuesto, Perfecto. eh, también recomendaría un poco interpretar su voz, imaginarte varias escenas de ti interpretándolo como si fuese escenografía, como si fueses un director, imaginándote tu personaje aquí, allá, haciendo esto, haciendo aquello. Ujú. También ayuda mucho al momento de interpretar. Muy bien, muy bien. Ese es un excelente consejo. Creo que hay muchas ideas que puedes jalar. Incluso no tienes que robar al personaje per se, puedes tomar algún concepto que te haya gustado de ese personaje y hacer tú una mezcla personal. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál ha sido para ti el personaje o personaje no jugable de tu creación o que hayas visto que haya sido tu favorito y por qué? La pregunta es un poco difícil de responder, pero podría contestarla bajo el espectro del personaje que más sentimiento me causó a mí y a mi mesa. Y eso fue, tenemos que retomarnos a una de las primeras partidas que masteré yo, eso fue un one shot de Aquelarre. Una partida estructurada ya de por sí en un módulo, pero que gracias a la inspiración y a la buena ambientación que hice yo y mis jugadores, logré improvisar bastante. Entonces había un NPC que era el NPC principal llamado, creo que se llamaba Pancracio, o Tancredo, o algo así, era judío. Entonces el personaje me volví uno con ese NPC y de verdad que como lo está interpretando, es difícil describirlo, pero como lo está interpretando, estaba internalizando mucho una relación con mis jugadores.
Tal que la partida avanzó y llegó un momento en que en el módulo salía un lobisome. Lo que dice un lobisome es como se dice en la cultura española, por lo menos la cultura española medieval, un hombre lobo, Ok. con sus características y esto. Tal que Pancracio y los demás personajes, jugadores, estaban peleando contra el lobisome y el lobisome hace una tirada de ataque que impresionantemente y debido a la letalidad del sistema de Aquelarre hace que lo pique por la mitad a Pancracio. Uf. Tal que la relación que había hecho Pancracio con los jugadores, todo lo que yo lo había internalizado, hizo que en ese momento en que Pancracio murió de una forma tan inesperada, tan gore y tan cruel, hizo que de verdad que la mesa total se paralizara. Se paralizara y incluso nos dio náuseas y todo por la escena que fue fuerte. Ujú. No tanto en el sentido visual, pues ya estamos acostumbrados en ver en internet y películas, cosas así, pero fueron los sentimientos rotos, esas conexiones que se habían hecho con el personaje, los que en verdad hicieron que la muerte nos doliera, que hasta náuseas nos causó. Nos tuvimos que parar como por media hora analizando la situación y después retomamos. Dolió un poco, pero la partida hasta ese día se recuerda y se conmemora, como el NPC que más nos ha dolido. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Por último, Jesus, ¿qué recomendarías para crear personajes no jugables en una historia o preconstruidos para, ya sabes, una buena one shot? Personajes preconstruidos, recomiendo tener muy en cuenta el concepto del módulo a Ujú. jugar, qué se quiere explorar en ese módulo y estudiar bastante a los NPC. Estudiarlos, por lo menos echarle uno o dos leídas antes de masterear y interpretarlo lo mejor que pueda, cerrar los ojos y dialogar como si fuese ese personaje. Eso Muy hará, bien. sin darte cuenta, con algunos conceptos básicos de la personalidad del mismo, que sin darte cuenta hayas interpretado de una manera más o menos correcta el personaje. Si no eres buen actor, no importa. Este, y que lo Entonces, estudies. ¿recomendarías como ponerte en los zapatos del NPC de forma tal Sí, que sea como orgánico y demás? sí, y que tengas en cuenta sus preocupaciones, sus objetivos, sus miedos, sus traumas. Yo me acuerdo que quizás el NPC que mejor yo masteríe fue en un módulo de Cthulhu que se llamaba El Ujú. Señor Corvick. El señor Corvick es, por supuesto, el NPC principal de ese módulo, es un one shot. Y tal que llegó un momento en la partida, en el desarrollo del one shot, donde me tocó interpretar al señor Corvick. Yo, de verdad, le eché muchas ganas a esa partida, la estudié, aunque yo pensaba que no había estudiado lo suficiente para interpretar de una manera eficiente al señor Corvick, pues su perfil psicológico es algo complejo, pues sufre de algunos traumas y ejemplificar traumas en la interpretación es algo que requiere talento. Sin embargo, no sé qué pasó, no sé si es algo similar a lo que pasa en los videojuegos con la zona cero, que es Mm. cuando juegas mejor de lo que en realidad sueles jugar. Pero cuando me tocó interpretar al señor Corvick, hice una voz, un tono, y de verdad que parecía un señor de 54 años, como lo era el señor Corvick. Me impresionó a mí mismo y la interpretación fue magnífica. El señor Corvick también fue uno de los NPC más memorables que yo he interpretado. Estoy muy de acuerdo con ese comentario que acabas de hacer, ya que creo que el darle diferentes voces a los NPCs hace que tengan un poco más de personalidad. Pueden decir, ah, es ese tipo que sonaba como muy serio y demás. Y eso creo, Jesus, es algo muy recomendable, que cualquier escucha nos puede implementar a sus juegos con mucho gusto. Para eso está este podcast. Por otro lado, agradecemos mucho tu participación, Jesus. Tenemos al Máster Azthoroth. Él es máster de Calabozos y Dragones, Edad Oscura, Cthulhu y muchos otros juegos. Bienvenido, Azthoroth. ¿Cómo estás?
Muy bien, bien. Aquí con frío, pero bien. Ya sé, hombre, hace muchísimo frío, pero eso no nos quita el ánimo. Muy bien, tú personalmente, ¿qué podrías recomendar para todas estas personas que comienzan a ver todos los manuales y sacando las hojas y entenderle a todo ese sistema para la cuestión de la historia de su personaje y el desarrollo del mismo? Yo sigo insistiendo que quien quiera crearse un personaje para alguna mesa de larga duración tiene que pensar en qué quieren que haga su personaje a futuro. Por ejemplo, si quiere ser el mayor ladrón conocido o por conocer, tiene que saber por lo menos o por lo menos hacerle historia de por qué o cómo o cuál es su motivación para ser ese mejor ladrón, ¿no? Eso ya depende pues de cada persona, pero en sí tiene que buscar no solo motivación personal, sino como motivación del personaje, Sí. de hasta dónde puede llegar o por qué va a llegar hasta allá. Como sus ambiciones y demás. Y algo que también muchas veces a mí me gusta comentarle a mis jugadores es pónganle fallas a sus personajes, porque todos los humanos que he conocido en mi corta vida tienen fallas. Y eso hace que ya muchas veces en el rol, a veces los jugadores buscan como este personaje que no le tiene miedo a nada y a cualquier reto le va a saltar. Y eso últimamente lo hace un poco unidimensional. Su gama de respuestas generalmente se va a enfocar a esta cuestión. Sí, pero ahí ya también depende del tipo de máster, porque bueno, es verdad, la gracia de un personaje es que tenga debilidades y afinidades, ¿no? Cosas buenas y malas. Pero si quieren ser quieren hacer un personaje que sea 100% perfecto, mejor dicho, el Goku reencarnado y 3 veces mejor, también tienen que tener en cuenta de que dependiendo del máster le diga, bueno, es Goku reencarnado, pero y ahí empieza a Ah, jugar sí, el máster a hacerle la contra. ¿Por qué? ah, Porque sí, entonces ya se vuelve como este anime famoso de One Punch Man, de ah, Saitama, sí, claro. de que ya es tan poderoso de que ya se aburre, ya vence a todo el mundo de un golpe, ya no tiene nada más que hacer. Entonces, ahí viene como ese pero, ¿no? Esa gracia de que sean buenos, Preciso. pero también malos. Preciso, preciso. Muy bien, cambiando un poco el tema, tú que has estado en varias partidas, tanto como jugador como máster, de entre toda esta multitud de partidas, han sido ese o esos personajes, o ya sea que sea un personaje o un NPC, un personaje no jugable, que haya sido tu favorito hasta ahora y por qué? El que más me ha gustado hasta el momento fue un bárbaro de ID, de quinta, Ujú. que es un bárbaro que no es del típico bárbaro que solo pelea y es bruto literalmente, sino que él es un bárbaro que a pesar de ser fuerte, a pesar de ser de ese tipo de guerreros de que de un solo golpe acaba con quien sea, es de ese tipo de bárbaros que también va para el otro lado, es muy sensible y piensa mucho y lee y se pone a molestar con plantas y una cosa y la otra. Me gustó mucho, fue por eso, Claro. porque cada vez que pasaba algo que la situación ameritaba atacar, todo el mundo esperaba que el bárbaro, que en ese caso pues era mi personaje, atacara y los destruyera y no sé qué. Y yo lo cogía Mm. era del otro lado, no como un bárbaro, sino como si fuera un ciudadano más que quiere buscar el porqué de las cosas, se pone a filosofar en plena batalla, por ejemplo, me gustó, fue una Oh. pelea así contra un guerrero gigantesco, un semigigante, todo el mundo quería matarlo y yo me puse a filosofar con él, porque sí, porque cantó la situación y me gustó mucho ese personaje por eso. Creo que esa es la magia del rol. ¿Es un personaje propio o es de algún otro jugador? No, es propio.
Ya veo, ya veo. Por último, antes de pasar a nuestro siguiente invitado, ¿tú qué recomendarías para crear personajes o no jugables o preconstruidos para una one shot? Porque yo personalmente creo que cuando los preconstruidos son para la facilidad de que es algo más rápido. Es para ten y vamos a empezar a jugar. No te tienes que tomar ese tiempo para crear al personaje detalladamente. Pero bien tú, creo como máster, le puedes poner algo de la historia, le puedes mencionar en algún momento un máster muy nuevo, pero muy bueno, que se llama Sebastián. Él, cuando hizo una one shot, nos hizo girar diferentes dados para decidir qué parte de la historia jugábamos nosotros, como qué mecánica en el grupo teníamos nosotros y asimismo profundizar en el roleplay. Entonces, ¿tú qué recomendarías para tanto los preconstruidos como para los NPCs? Bueno, ya digamos para preconstruidos NPCs normales son lo más sencillos y simples posibles para una historia corta. ¿Por qué? Ujú. Porque, por ejemplo, bueno, en mi experiencia yo los hago simples, pero en el momento de que la historia lo amerite, se pueda crear algo rápido o alguna historia rápida en base a ese personaje. Por ejemplo, un cantinero que pues atiende en la cantina normalmente y recibe un pedido. Hasta ahí es lo más simple del mundo. Pero si se ponen a investigar qué es el pedido o qué es el cantinero, ahí ya se puede hacer un trasfondo un poquito más ampliado para Ujú. cambiar la historia totalmente. Ahora bien, antes de pasar con nuestro siguiente invitado, quisiera preguntarte otra cosa. Eh, Casi siempre, a menos de que diseñes muy cuidadosamente las localidades y demás, los jugadores se van a encontrar con un NPC o un personaje no jugable que tú no tenías previsto. ¿Tú qué recomiendas en las situaciones que te dicen, oye, voy a ir con el carnicero de la ciudad y te tienes que hacer el carnicero en ese momento? Ahí ya empieza a jugar mucho la creatividad. La creatividad gana y reina en ese campo, porque si no, la persona no es creativa en ese momento, o sea, el jugador le plantea esa situación de que el máster tiene que ser creativo. Pues Ujú. un personaje que ni mente, ni en la mente tenía uno dispuesto a que siguiera con el grupo, sino que se saludara, vendiera o lo que sea y ya. Sí. Ahí entra a jugar mucho la creatividad de empezar a molestar incluso a los propios jugadores con ese mismo NPC. Sí, que es un carnicero que se lo llevaron de aventuras y resulta ser que es el amigo del enemigo, o que es el Oh, contraparte, o el que le debe algo a alguien y por eso lo buscan. sí, Empezar como a crear implementarlo. mentalmente, ajá, a ser creativo con esa situación que le plantea a los jugadores. Un máster tiene que saber, la partida no va a ser 100% como pensó, nunca va a ser Claro. igual. En efecto, en efecto. Yo personalmente, una de las recomendaciones más prácticas que les puedo dar es tener a la mano unos cuantos nombres, dependiendo la zona en donde estés. Ya sabes, si es en una zona, un bosque con elfos o demás, pues ahí te pones a escribir unos cuantos nombres femeninos y masculinos. Por si sale, en el momento lo metes y no se ve tan forzado. Pero bien, Astor, te agradezco muchísimo tu participación. Claro, con todo gusto. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a pasar con Melissa, que es una de las administradoras de Ciudad del Rol más prominentes y es una jugadora de incontables roles. Buenas noches, Melissa, ¿cómo estás? Hola Kenny, muy buenas noches. Buenas noches para todas las personas del podcast. Estoy muy agradecida de que me hayas convocado. Gracias por acompañarnos a ti. Muy bien, comencemos. Tú, estimada Meli, ¿qué podrías recomendar para estas personas que apenas están iniciando? Tú, si no me equivoco, hace poco que iniciaste con todo esto y has estado en esta situación que te sientas frente a tu computador y te dicen, bien, me voy a unir a esta campaña y tengo esta historia muy buena en la mente,
¿cómo demonios la pongo en este papel? ¿Qué tips puedes darle a los que van iniciando? Bueno, para todos los novatos creo que es importante que ellos visualicen como el personaje que quieren hacer. No todas las personas al comienzo se sienten atraídas, por ejemplo, a un personaje que sea muy bueno en pelea, que sea un guerrero, que sea cosas así. Y no todas se sienten muy cómodas con los científicos, con las personas que son de investigación y con las personas que son de atributos un poco más mentales. Entonces, creo que lo primero es que la persona sepa con qué quiere experimentar, ¿sí? Como por ejemplo, ay, bueno, yo me voy a meter en este rollo del rol, pero me voy a meter a este rollo porque me gusta creer que puedo ser, no sé, un guitarrista de una guitarra clásica, que por las noches tiene una doble vida y Ujú, se va a ir a luchar contra el mal en las calles, ¿cierto? sí, Entonces, eso es muy importante, que como que qué es lo que lo lleva al para que claro. pueda estudiar las diferentes disciplinas y los diferentes poderes y las diferentes formas en las que su personaje va a cumplir con ese. Creo que es como Claro, lo más importante para comenzar. muy bien. También analizar la dinámica del grupo. Si es que ya existe el grupo y apenas te estás uniendo, es como, a ver, ya tienes un guerrero, un mago y demás, ¿qué podría ayudar? Eso también siempre es un buen Sí. acercamiento. Muy bien. Por otro lado, Meli, cuéntanos de las campañas en las que ya has estado y one shots. ¿Cuál ha sido el personaje o personaje no jugable más memorable que hayas visto o jugado? Bueno, realmente es un personaje que vi. Les- Estuvo en una campaña, o bueno, realmente fue una mini campaña Sí. de un sistema, o más bien de un juego que se llama Inocentes, en el que las personas interpretan a niños y pues tienen que jugar sus roles como niños entre 4 y 16 años. Había un chico, Ajá. niño medio subnormal, Perdón, y un se par te cortó un poquitito. Había un chico que, ¿qué? Disculpa. que jugaba un rollo de un niño subnormal, entre comillas, lo llamaba yo soy el subnormal, y también roleaba a su padre, que era subnormal como él. Sí. Entonces, el chico lo que hacía era, por ejemplo, los bailes o la forma en la que interactuaba con su padre, como por ejemplo en el momento en el que el papá lo recibía y que hacían apuestas y se iban caminando de espaldas y que se hablaban como chivos o se hablaban como ranas y era algo que compartían padre e hijo y el tipo roleó ambos personajes. Me pareció muy agradable porque era un niño caótico que obviamente haciendo el papel de niño fue muy agradable, fue muy divertido escucharlo y se ganó, digamos que todas las ovaciones en ese momento. Me agradó muchísimo el rol que él interpretó. Muy bien. Como en esencia, qué es eso que hizo que te encantara? Como la interpretación que le dio, ¿hacía voces o algo por el estilo? Yo creo que es la entrega al personaje, sí. O sea, tú te creas una historia, te pones a estudiar, a investigar muchísimo sobre cómo hacer que ese personaje llegue a su destino. O sea, si tú quieres que conquiste el mundo, ¿cómo lo vas a hacer conquistar el mundo? Tienes que trabajar mucho en eso. Y cuando la persona se identifica en cierta parte con ese papel que está escribiendo, con esa entrega que le da al personaje de lo que quiere hacer, de cómo sufre por sus ambiciones, creo que es lo que uno más disfruta del rol. Jesus nos hablaba de un personaje que fue tan influyente en los demás que su Ujú. partida todos la sintieron. Creo que eso es algo memorable del rock, creo que es lo más agradable cuando te encuentras a alguien que independientemente del papel que le pongas, él se pone en los pantalones de este personaje y trata de hacer lo mejor para él y trata de sacarlo adelante. Me parece que es muy interesante. Y lo que me decías acerca de las partidas, pues yo hablo de los novatos en este caso como
digamos que es la primera vez en la que vas a jugar y a veces es muy difícil cuando una persona es muy nueva y se siente un poco, no sé, inexperto o ansioso porque no sabe cómo hacer las cosas y se encuentra con jugadores y con máster muy experimentados Ujú, y pues eso de pronto lo apabulla un poco. Entonces, claro. Sí, si la el partida ya rol. está armada, es buscar como la sinergia de la partida, así como, bueno, esta gente juega de esta forma, a mí me agrada, me voy a meter. Si es algo que tú ves y dices como que no me mola mucho, no les recomiendo Ujú. que entren ahí. Tiene que ser algo que ustedes de principio digan, esto me gusta, esto quiero hacerlo, allá me voy a meter a generar el caos o a armar los problemas o a solucionarlos, o sea, independientemente de lo que quieran hacer. Perfecto, perfecto. Por último, Meli, ¿tú qué recomiendas a la hora de crear a estos personajes no jugables? De lo que has jugado y de lo que has mastereado, ¿qué, qué consejos sencillos y aplicables podrías dar a la audiencia para crear a estos personajes memorables? Ya nos mencionaban el buen Astoroth, que una buena idea es implementarlos dentro de la historia, que él resulta que es el conocido de ta, 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 y por esto ya es un problema. Eso creo que es un excelente consejo. ¿Tú qué nos podrías decir, Melissa? Sí, estoy muy de acuerdo en que los NPC deben ser personas que influyen en la historia. Por ejemplo, si es un enemigo, ¿por qué es el enemigo? ¿Para qué es el enemigo? ¿Y desde dónde viene el enemigo? Si tú simplemente vas caminando y ¡pum! Te sale alguien que te quiere matar, es como que, ok, ok, aquí sucede algo. Pero cuando le metes la trama, cuando le metes en la trama esa historia personal, es muy interesante. Por ejemplo, ¿qué les recomendaría? Que tengan en cuenta la historia de sus personajes, o sea, de sus jugadores como tal, que de dónde vienen y a dónde quieren ir, para que así pongas tanto a los personajes que te van a ayudar como a los personajes que te van a hacer la vida imposible, ¿sí? Por ejemplo, alguien que tenga un problema con un profesor, X profesor, o con alguien que conoció hace 20 años y de repente se lo vuelve a encontrar y fue una persona que le hizo mucho daño en su pasado, pues entonces eso va a generar como que el personaje se sienta más interesado en este NPC. Y por el contrario, si digamos tú estás en busca de algo, si tú quieres encontrar un tesoro, si quieres encontrar algo muy importante para ti, no sé, una joya, una reliquia, etcétera, y conectas con esa parte del jugador, creo que eso hace que todos se fundan en la historia. Entonces me parece muy importante que primero hablen con los jugadores, que primero escuchen como hacia dónde quieren ir ellos y de ahí saques a tus personajes, ya sea para bien o para mal. Mu- Perfecto. Muchísimas gracias por tu participación, Melissa. Con todo gusto. Muy bien, ahora vamos a pasar a Emiliano, el cual es un máster que yo tuve el placer de jugar con él, vieja escuela. Y también ha sido un jugador a mi lado en incontables roles, ha estado en el frente de batalla y a las 3 de la mañana dándole al rol. Es todo un veterano. Bienvenido, Emiliano. Hola, ¿cómo están? Yo juego rol desde hace mucho tiempo. Básicamente soy más jugador y un director, tratando de ser director, pero ahí, Perfecto, ahí perfecto. intentamos. Eh, Lo importante es hacer el esfuerzo. Emiliano, vamos a comenzar con esto. Tú que ya has estado creando unos cuantos personajes en unas campañas y otras, ¿qué es lo que le podrías recomendar a alguien que va iniciando en todo esto? O a un a ver, veterano también, ¿cómo no? Para empezar a crear y desarrollar un personaje. hay que hablar de varias cosas. Primero que todo, el rol es básicamente una historia interactiva. Entonces, como lo mismo, cuando tú lees, no debes, tú te metes en el asunto, no pasas encima de las letras. Entonces, lo principal que se tiene que hacer es sentir el personaje. ¿Quién es? ¿Para dónde va? ¿De dónde viene?
Básicamente, ¿qué motivación tiene? Puede que la primera o la segunda partida juegue de pronto sin historia, pero lo importante es que tenga una historia, que dónde nació, por qué hizo esto, y de pronto se convirtió en vampiro, por qué se convirtió en vampiro, quién lo convirtió, de una condición completa. Si es un Sí. juego más narrativo, básicamente, en general debe responder a las preguntas de quién, de dónde viene, para dónde va y quién es. Es básicamente las preguntas de la existencia humana. Ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Es un juego de rol online o es un juego de rol de mesa? Porque aunque se parecen mucho, no son lo Sí. mismo. Son totalmente diferentes, son Ujú. experiencias totalmente diferentes, sobre todo como las que se juegan en este servidor, que son sin cámara, Ajá, que tú en tu básicamente... personal opinión, ¿sí crees que afecta en cuanto a la creación de tu personaje, la historia que puedes llevar si estás en una mesa presencial o en un servidor online? A mí me parece que si tú juegas con cámara o si tú juegas en una mesa, es una cosa. Y si tú juegas en un servidor donde tu único sentido es el oído, es otra. Porque hay algo llamado déficit de atención que yo padezco. Y me ha pasado, no solo conmigo, sino con incontables personas que se ponen a jugar otras cosas, que se distraen haciendo otras cosas, que se ponen a navegar en internet, a leer otras cosas, a resolver asuntos de trabajo, etcétera. ¿Por qué? Porque Sí, no tienen sino uno de sus sentidos. Entonces es muy fácil distraerse. Claro, estoy hablando en la mayoría, en las ocasiones comunes. Es verdad que hay másters que concentran demasiado la atención. Entonces la misma historia te genera imágenes sonoras. Entonces es como si tú tuvieras una cámara o verdaderamente estuvieras ante un narrador. Yo, por sí. ejemplo, estoy escuchando, y esto es no necesariamente rol, pero es una audiorelato. Estoy escuchando un audiorelato de Drácula Ajá. y el tipo es tan verdad, las personas, porque es narrado por varias personas, solo por uno, y Ah, los interesante. narradores, los narradores son tan absorbentes que verdaderamente no necesitarías una cámara, porque verdaderamente tiene música, tiene sonidos ambientales, los narradores se Claro. meten en el papel. Muy Básicamente lo que bien. necesitas es vivir tu personaje, tener Claro. empatía con él. Sí, sí, y estoy de acuerdo en que los masters aquí, o sea, porque últimamente el setting, digamos, el ambiente en el que se va a desarrollar tu personaje tiene mucho que ver con la historia. U otro me cuente del vampiro, el boss que conocieron, el malvado o el amigo que se hicieron, que estaba llevando el máster como un jugador, un personaje no jugable. Pues yo te voy a decir básicamente los dos. Te voy a hablar que hay otra forma de ver el rol que no es simplemente jugando. Yo durante mucho tiempo jugué en mesa, pero más o menos desde 2016 dejé de jugar. Este año empecé a ver partidas de rol en línea en YouTube. Y hubo un español que su apodo era Chuso, que en una partida de aquelarre, o en dos partidas de aquelarre, una de Cthulhu y una de Aquelarre, etc. Tuvo dos personajes, uno se llamó Raimundo y otro se llamó Rafael, que verdaderamente el tipo era un artista, no era un locutor, sino que verdaderamente se metía en el personaje, tú lo sentías real, entonces Sí, sí, sí. digamos que está en la mitad entre personaje no jugador y personaje jugador, porque digamos que no lo jugaste tú, pero un Sí. personaje de una partida. Muy Entonces, memorable. Sí, entonces el personaje, o sea, tú lo sentías. O sea, vos jugabas entre que el narrador era muy bueno y ese personaje le jugaba como con el corazón, como si verdaderamente fuera él. claro. Entonces tú sentías que tenía vida. Ahora, por otro lado, yo De los llegué no a jugar, jugables, de personajes no jugables, sí, ¿quiénes son pues tus? digamos que en cierto sentido es no jugable porque hay un juego que se llama Mago, de Mundo de Ujú. Tinieblas, donde tú
tienes un avatar, básicamente un personaje que maneja él, o sea, es parte de tu personaje, pero digamos que lo maneja el máster. Y digamos que yo tenía un mago cuyo avatar era un personaje de cómic de los años 40, que mucha gente no conocerá, pero muchas otras sí, que en realidad actualmente lo están editando otra vez por una editorial gringa llamada o Dinamita, que se llama La Sombra, o The Shadow. Y a mí me impresionó, me gustaba mucho, porque verdaderamente era como si a ti te gusta el personaje, entonces el máster, vos te sentías parte como del equipo de ese no es un superhéroe, es de los precursores de los superhéroes, es un héroe enmascarado. Entonces Sí, te claro. sentías parte de ese, en cierto sentido, porque... Y por último, el día de hoy terminé una campaña de un juego que Sí, no conocerá casi nadie, porque es un juego muy nuevo de un autor español, sí. ¿Cómo se llama donde se llama el Morir juego? en Bilbao. Oh, Es un juego interesante, que actualmente interesante. está Muy en bien, Berkami. dentro de este, ¿conociste algún un personaje memorable Sí, que llamara así tu sí, atención conocí muchísimo? un personaje memorable porque había una historia. La aventura que nos teníamos era que nos había contratado un tipo llamado Eric Cruz. Nos había contratado para vencer a un monstruo, una especie de conde Drácula, pero de un futuro posapocalíptico, más o menos. Ujú. Entonces, a mí me gustó mucho la forma en que el máster trató a ese personaje, porque ese personaje iba con nosotros, porque técnicamente era el que nos había contratado. Y era uno más de la partida, un personaje secundario de la partida, pero era uno más, era como el jefe que nos había contratado, pero teníamos que ser sus guardaespaldas o ir a ayudarle a conseguir algo. Entonces, era un personaje secundario, no tenía mucho peso, la historia, pero estaba ahí, pero la forma en que lo trató el máster, que era una persona en silla de ruedas, Ajá. entonces nos divertíamos mucho, es que, ay, dejaron atrás a Eric, entonces, ¿quién va por Eric? entonces, Ya, ya, ya. entonces, Y manejar a ese personaje como en terreno difícil que a veces puede sí, surgir mucho en el rol y es una sí, adición muy interesante. es Muy, una muy adición muy bien. interesante. Normalmente tenía a su nieta que le manejaba su silla de ruedas, pero en determinado momento una especie de monstruo gigante, una especie de murciélago gigante, se llevó a su nieta. Y durante más o menos casi hasta el final de la partida, la nieta Ujú. desapareció de la partida. Entonces ya una de las personas tenía que arrastrar la silla de Eric y tenía que preocuparse por Eric y qué van a hacer con Eric. Y Eric hablaba, entonces, y le preguntaban cosas y entonces lo bueno que tenía era que el máster trataba de imitar una voz una voz de viejito o de persona De la vulnerable. tercera edad, ¿no? Sí, y también fue la que le dio sentido a, por ejemplo, que una de las personas contratadas se descubrió, él le descubrió que era una bruja, la otra que era un Uf, descendiente de cazadores de vampiros, sí, y claro. eso lo habló el máster de boca de ese personaje no jugador. Entonces el tono Muy que bien, tenía, la forma muy entretenida. Entonces ahí muy ya bien, tienes todo el Emiliano. cóctel completo que te di. Está perfecto, muchísimas gracias por tu aportación. En verdad creo que es muy bueno lo que estás diciendo, implementar a estos dentro de la historia y en este caso hacerlo central, ya que es tanto quien te está haciendo el encargo dentro del juego, asimismo es alguien que va a avanzar dentro de la historia para revelar ser otras cosas. El meter un personaje no jugable, creo que otra de las opciones buenas, o digamos una de las tantas que puedes hacer es siempre, este tipo que siempre pareció el bueno resultó ser el malo, o viceversa, aquel que siempre parecía ser el malo y estaba atrás de nosotros, resultó que tiene intenciones escondidas de las cuales lo justifican un poco más. Pero Sí, bueno, te agradezco muchísimo, pero Emiliano, tu y también aportación. también es importante que ese personaje tenga, o sea, que aunque tenga un peso vital en la historia, no sea realmente importante, sea secundario.
no le quite importancia a los jugadores, pero aún así que sea vivo, que tenga Claro, viveza. claro, muy orgánico. Muy bien, Lo te agradezco importante, mucho, Emiliano, por tu lo importante aportación. sobre todo es que los personajes, sean jugadores o no o jugadores, tengan vida, o sea, verdaderamente lo sientan, sea Sí, como claro. jugador o como persona que está viendo una partida grabada, sea por audio o por video, pero Muy que bien, tú lo Emiliano. sientas. Claro. Ahí vamos a dejar tu aportación. Muchísimas gracias por participar. Y vamos a Listo, fue pasar un por placer. último con Black. Black es una máster de fragmentos, Magos la Ascensión, D&D quinta edición, entre otras. Buenas noches, Black, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar aquí con todos ustedes. No, el gusto es nuestro. Gracias por hacer un poco de tiempo para hablar con nosotros esta bella noche. Cuéntanos, Black, en tu personal experiencia como máster, ya sabes, van iniciando una nueva campaña y todos empiezan a juntar con las ideas de sus personajes y demás. En algún momento tú has de haber estado en esa situación. Y muchas veces llegas con estos manuales de 500 páginas intimidantes que hasta abrirlos da un poco de miedo. ¿Tú qué recomendarías a la hora de empezar a crear un personaje mecánicamente y también en su historia, que claro que es central? Bueno, yo creo que lo que han dicho ya todos mis compañeros de podcast estamos todos de acuerdo en que lo primero es el concepto. Siendo un poquito más técnicos, yo lo veo más del lado del arquetipo, qué tipo de personaje quieres. Esto no es lo mismo que el cliché, digamos, porque tú puedes tener, por ejemplo, que el arquetipo de tu personaje es, no sé, un niño pobre que en busca de mejores oportunidades se va a ir a la ciudad. Y de ahí puedes sacar un millón de historias y un millón de personajes distintos, que es lo que han de nuevo comentado mis compañeros previamente. También le pusieron hincapié al tema de los defectos y de los manierismos que tiene un personaje. Nosotros recordamos a la gente por sus defectos, por ciertos rasgos en particular que tengan. Y eso también creo que es muy importante rescatarlo de lo que han dicho. Entonces, más que centrarme en eso, creo que es una buena idea ahondar en qué herramientas puedes usar para crear esas cosas. Algo muy básico, que podemos creer o no en esas cosas, pero yo siempre he sentido que cosas como los signos zodiacales o estos test de personalidad chayas que uno de repente se encuentra por internet son una muy buena base para crear un personaje, porque te obligan a pensar en que tienes este concepto y te ponen en distintas situaciones, digamos. Para mí el más completo de todas esas cosas es este test de las 16 personalidades, digamos. Ujú. Y otra herramienta muy útil es algo que empezó a hacer una de mis jugadoras hace muy poquito, que ella se descargó los Sims y se puso a hacer a todos los personajes de todas las partes en los Sims. Entonces de repente nos llegaba a todos con preguntas súper random, pero que si uno lo piensa, igual ayudan a darle vida al personaje. En algún momento me habló por un NPC, digamos, y me dijo qué tipo de ropa tiene él en su closet. Porque les tienes que escoger guardarropa y son ese tipo de detalles los que terminan por darles vida. Es eso, la magia para mí está en los detalles. Claro. Estoy muy de acuerdo en todo lo que nos has estado diciendo. Este test que muy probablemente no sea muy conocido, pero hay un test en línea creado por una universidad, el cual adelante en el podcast les contaré exactamente el sitio web, porque es una herramienta interesante. Permite analizar a profundidad la personalidad de una persona, o sea, los gustos y las creencias morales y demás cosas, de forma tal que te da un arquetipo, se podría decir, te pone dentro de uno de estos 32 grupos, si no me equivoco, y te comienza a decir como algunas cualidades y algunos defectos y demás. E incluso es una excelente herramienta inicial, así como si no quieres hacer esto o quieres basar a un personaje en ti, ¡pum! Ahí tienes una herramienta excelente. Muy bien, Black.
¿cuál ha sido, dentro de todas estas partidas en las que ya has estado mastereando, el personaje no jugable? Y disculpa por una vez más limitarte en este sentido, ¿qué más te haya agradado? Así el más memorable, ya sea de tu creación o de alguna partida en la que hayas estado. Bueno, la mayoría ha hablado como de NPCs que ellos han hecho y a mí me gustan mucho mis NPC, así que no voy a escoger entre ninguno de ellos. Pero un NPC que apareció hace poco en una partida vampiro que estoy jugando, que nos gustó mucho a todos, era una vampiresa que se llamaba Margarita Vega, ella se presentaba Oh, con el apellido, digamos, sí, que era la child del príncipe de San Francisco. Nosotros estábamos jugando en Los Ángeles y ok. el trabajo de la mina era básicamente ser una metiche profesional. Entonces ella llegó, se metió a nuestra conversación sin preguntarle a nadie, se notó que nos sacó toda la información que pudo, pero entre medio de todo eso se puso a hablarnos de nuestros hobbies y parte del chiste fue que de hecho ella jugaba D&D. Estamos jugando en el año 96, entonces ella juega segunda edición. Y de hecho al final terminó invitándonos a una mesa. En el momento terminamos decidiendo que había sido la ex de uno de los jugadores que estábamos ahí porque se pusieron ellos a hablar y era como si se conocieran de toda la vida. Entonces Ajá. fue muy curioso porque ella apareció y nos robó la escena a todos. Como que sin hacer mucho se terminó volviendo el centro de nuestra conversación. Interesante. ¿Esto en qué sistema lo llevaste? Suena muy, muy interesante todo esto de que Eh, jugaba D&D. no, el personaje no era un NPC en una partida en la que estoy, no la hice yo. Ajá, pero el sistema, ¿cuál Era era? Vampiro segunda edición. Interesante. Entonces, y era un vampiro, supongo yo, esta señorita Vega. Sí, era Entonces, ajá, una Ventro. ya. Yo personalmente, el NPC que más he disfrutado ha sido la cosa más random del mundo y justo quiero hacer hincapié a lo que acabas de decir. O no tengan miedo a meterle cosas extrañas y o graciosas a sus personajes, porque esto definitivamente los va a hacer más notables. En mi caso, el personaje más memorable es uno sumamente sencillo. Era un tabaxi que básicamente es un hombre gato, prácticamente de quinta edición. Y este se dedicaba a vender varios objetos y varias armaduras y demás. Y todo el chiste de este personaje es que él solo decía miau, 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 pero decía miau en diferentes tonos. O sea, había un miau de estoy enojado, un miau sí, un miau no. Y explicaban que esto fue por un terrible accidente que tuvo, que su compañero le dio un martillazo en la cabeza y desde allá solo puede decir miau. Y si te burlas de él, te avienta dagas y cosas así. O sea, para mí, ese personaje, aunque era sumamente sencillo y no tenía gran impacto en la historia, es para mí el más memorable. Ni siquiera lo entiendo yo por qué, o sea, creo que es porque me partió de risa el saber la razón por la cual solo podía decir estas cosas, pero sí, como un consejo, no tengan miedo a meterle es que sus vampiros o sus hombres lobos jueguen Llamada de Cthulhu o que les guste mucho jugar Nintendo 64 o algún tipo de cuestión que le dé este salseo a un NPC que no lo haga un NPC más con el cual hablamos y conseguimos una misión. Muy bien, Black, ¿tú qué nos recomendarías para crear personajes no jugables y que justamente perduren en la memoria colectiva? Vega es una excelente, Margarita Vega es una excelente referencia. ¿Qué otros consejos podría dar para hacer estos NPCs entrañables? Yo siento que la mejor forma de hacer un NPC es fingir que es un personaje jugable, que tenga tanto trasfondo, que tenga tantos objetivos propios como lo tienen los jugadores.
porque el NPC está ahí quizá para llenar un hueco, pero él también es un personaje, también es un peso narrativo en la historia. Entonces, tiene que tener su propia personalidad, tiene que tener sus propios objetivos. Ujú. Obviamente igual esto es harto trabajo, entonces yo creo que tampoco hay que calentarse tanto la cabeza. Y si el NPC es el carnicero de la esquina con el cual estos muchachos van a hablar 5 minutos porque le van a ir a comprar carne, uno tampoco tiene que tener miedo a recurrir al cliché de, no sé, el viejo gordo, barbón, desaliñado, que tiene un tatuaje probablemente poco higiénico. No hay que Por tenerle miedo a supuesto. eso, pero sí creo que si van a ser un NPC importante o un NPC que quizás se va a convertir en alguien importante, eh, tratarlo como si fuera un PJ. Yo en lo personal, igual eso creo que es harto trabajo, entonces algo que he hecho muchas veces ha sido robarme personajes que fueron jugables, fueron de otros jugadores y los NPC o para otras mesas. Mm, O, por Muy ejemplo, en interesante. Mago, tengo Ujú. 2 personajes de partidas que o se cancelaron o nunca pude jugar y ellas ahora son NPCs. Esa es una excelente manera de ir implementando todos estos. Algo que también creo que ayuda mucho a darle esta personalidad y que se les quede un poco más grabado ya lo había dicho un poco, hablar con voces, de cambiar un poco tu voz, hacer tu tono ya sea chillón o más grave. También se puede una cuestión como más visual, así de, ven que esta persona no tiene un ojo o le falta un brazo o así, muy probablemente el grupo le va a terminar diciendo, vamos con el manco o el cojo o algo así, pero al menos se van a acordar de eso, por eso hay varios trucos, como de un Gun Master, trucos sucios para hacer más recordables, pero Black, ese consejo que tú das, yo también lo he implementado, yo también de campañas muertas he metido aventureros para cazar a los aventureros y cosas así, y creo que es como algo interminable en cuestión de que hay muchísimo material, o sea, sí es un poco cansado el tener que crear la hoja y todo, porque no al menos yo que me dedico mucho a Quinta, no lo sacas del manual de monstruo directo, sino que tienes que poner la estadística y los poderes y todo. A su vez que esto es más complejo, también creo que lo hace más memorable y los pone más al nivel, digamos. Yo creo que también ahí hay una cosa de tener jugadores que estén dispuestos a cooperar, porque, seamos honestos, los personajes, las personas no somos islas. Tenemos amigos, tenemos familia, venimos de alguna parte. Entonces, el que los jugadores también te digan, mi personaje tiene a esta persona que son sus padres, que es su mejor amigo, y que ellos también cooperen en la creación del NPC, es también un peso gigantesco menos en la espalda del máster. Claro que sí. Por último, Black, antes de cerrar este bello podcast, me imagino que en algún momento te has visto en la necesidad de improvisar algún NPC o ya sea de crear algún preconstruido para alguna one shot o algo así. Esto llega a tener como su complejidad principalmente en cuestión de que a veces si te dan un pregenerado, es muy fácil como ponerte a leer e interpretar algo que no sea tan bueno para la historia como si el máster le hubiera dado un propósito, como justo lo mencionaba anteriormente. Creo, eso en mi opinión es algo muy bueno que pueden hacer con un preconstruido, darles parte central de la historia. ¿Tú qué podrías opinar en este tema, Black? No terminé de entender tu pregunta. ¿Va apuntado a como a Para darle a los alguien un personaje preconstruidos en la preconstruido? one shot, principalmente para los preconstruidos, así es. Mm, Yo creo que ahí es un tema más complicado porque desde mi punto de vista al menos un one shot va más en raíles, entonces tienes que tener más claro qué es lo que necesitas para eso y en caso de que sea un evento o algo para desconocidos, no conoces a tus jugadores como para darles algo que sabes que les va a gustar. Cuando uno está jugando con un amigo, sabe, este tipo le gustan más este tipo de personajes, se mueve más con este tipo de temas, se puede sentir más cómodo con esto. Ujú. Entonces,
Para mí al menos, bueno, esto lo comenté en el podcast pasado, encuentro que lo que hace Fragmentos es muy bueno en ese sentido. Fragmentos te dice, yo como máster necesito que sus personajes tengan esto. Necesito que sean amigos, que se conozcan desde antes, que trabajen en algo determinado y los jugadores ponen el resto. Sí, Entonces, muy bien. quizá, por ejemplo, Muy si un one shot darles un nivel, darles una clase, pero que toda la parte de los traits de la personalidad lo rellenen ellos, para que pongan la gota donde se sienten cómodos. Eso es un excelente consejo. Pues muy bien, Black, muchísimas gracias por tu participación en este podcast. Agradezco la presencia de todos ustedes, de Black, Astaroth, Jesus, Emiliano y Melissa. Muchísimas gracias por tomarse un poco de su tiempo, y a ti que nos estás escuchando, gracias por esperar hasta este bello momento. Agradecemos que se hayan unido a escucharnos esta bella noche y nos vemos la siguiente semana.